Bienvenidos a Dejando Huellas, un podcast dedicado a compartir historias relatadas por especialistas y personas amantes del aprendizaje como tú y como yo. La intención de este podcast es invitarte a sumergirte en temáticas de la vida cotidiana, aportando una mirada más amplia, viendo como reflejo y como espejo los relatos de otras personas para ver que en algún punto a todos nos pasan similares historias de corazones rotos, de pérdidas, de enfermedades, de conflictos. También, ¿por qué no?, de grandes logros y cosas bonitas que todos soñamos. Acompáñanos ahora con este nuevo episodio y no te olvides de votar por nosotros para poder traer grandes invitados y nuevas temáticas que son interesantes para la vida de todos. Un abrazo. Bienvenidos a todos a Dejando Huellas en este nuevo episodio y hoy tenemos aquí a Alejandra Llamas con nosotros para poder compartir muchas historias que les van a llenar el corazón. Bienvenida, Alejandra. Muy feliz de estar aquí hoy contigo y bueno, con todas las personas que nos escuchan. Feliz de tenerte. Hace mucho quería hablar contigo. Tenés tanta información y abarcas tantas filosofías cuando tú enseñas con tu escuela, con tus libros, en tus conferencias. Hoy vamos a tratar de hablar un poquito más de ti y a ver qué mensaje vamos a compartir con la comunidad. Y me encantaría que te presentes. ¿Qué estás haciendo hoy día y cómo te defines? Mm. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Vivo en Colorado, vivo aquí muy contenta, estoy como desarrollando como un nuevo encuentro con la naturaleza, que creía que en esta etapa de mi vida era algo que había desarrollado una gran relación con muchas cosas en mi vida y personas y situaciones y trabajo, pero la naturaleza era algo que tenía ahí como un pendiente de realmente conectar y ver cómo podemos como sumergirnos más en estos ciclos de la naturaleza y ver cómo nos empapan de conocimiento, de vernos a nosotros mismos a través de la naturaleza. Y ya hace 3 años entonces que me mudé aquí en una como casita que está como en medio del bosque y muy contenta con esta experiencia de lo que esto ha sacado para mí y también de ver mi vida como más a distancia. Eh, entonces he estado como muy metida en eso, siempre escribiendo, publicando los libros y enseñando, que tengo la escuela. Todo eso lo puedo combinar muy bien con la vida que tengo ahora aquí. Tú eres de México, ¿cierto? Yo soy de México, yo me mudé a los 28 años a vivir a Miami, justamente, viví ahí 22 años y ya después me mudé para acá y ahora estoy aquí y estoy emprendiendo para el año que entra empezar a vivir un poco también entre Madrid y Colorado. Qué linda combinación, porque te Ujú. iba a preguntar justamente de México, una ciudad tan agitada, o Miami también, a ir a Colorado, que definitivamente es un cambio de sumergirte en esa naturaleza u otro ciclo de vida, ¿no? Y qué bueno es el balance entre Europa con tanta cultura y tanto arte, con ese espacio de tanta paz. Sí, la verdad es que creo que hay que muchas veces ver que como no somos árboles que estamos como fijos al planeta, ¿no? Pues entender que esta vida puede ser de muchos ciclos y de muchas experiencias y de conocernos a través de diferentes escenarios y de diferentes como propuestas. A mí siento que desde que muy chica he sido muy nómada en mi vida, me ha gustado mucho viajar, me ha gustado mucho pues también por mi trabajo he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares del mundo y hacer casi viajes mensuales. Y, y siempre es como verte en diferentes espejos cuando estás en el mundo y eso a mí me ha dado mucha retroalimentación de mí. Me encanta. ¿Y cómo Ujú. era Alejandra de pequeña? Pues mira, yo creo que yo era bastante introvertida, era muy disléxica, bueno, creo que sigo siendo, pero a tal punto que reprobaba de año en la escuela, o sea, que se volvió un tema para mí de niña. Y mis papás se divorciaron cuando yo era muy chiquita, tenía 4 años. Entonces, creo que todo eso me llevó a ser más como un mundo interno, porque creo que el mundo externo estaba siendo un reto para mí, tanto en lo personal como en la escuela. Y creo que desarrollé como una comunicación interna mía
donde hice sí, este como mundo interior que creo que es en el mundo en el que me sigo como sosteniendo mucho a lo largo de mi vida, como que hice esa base de silencio que es desde donde escribo y desde donde reflexiono y desde donde trabajo. Creo que es algo que cultivé desde niña. Qué desafíos y qué retos importantes ya de chiquita. Y en esos momentos y a medida que fuiste creciendo, que estabas allí en México, ¿has seguido una carrera? Tenemos a veces esos momentos, y yo les llamo momentos bisagra, y siempre hay unos cuantos de esos momentos que van como marcando, ¿no? Como un señalador en un libro, ¿no? Hay un momento importante que genera estos giros en la vida. Y por lo general cuando empezamos en la época de la adolescencia, en los 20 años, elegimos carreras y luego hay un despertar, hay un llamado. ¿Qué fue eso que te guió a cierta carrera y si es que te ha ocurrido? ¿Y cómo entró el mundo espiritual o este giro en tu vida? Honestamente siento que siempre lo he tenido, esta como mundo, como desde niña, este mundo como muy abstracto dentro de mí, muy conectado con la sensibilidad, así como era disléxica, que a veces habían cosas que confundía de los números o de las letras, por otro lado, siento que he encontrado que tengo esta otra inteligencia que es como de entender filosofías o maneras de vivir muy abstractas y muy profundas, y a lo mejor tiene que ver con esa manera en la que está compuesta mi cerebro. Entonces, como que desde chiquita tuve mucho interés por esto y porque lo entendía muy bien, entendía entonces, libros complicados de filosofía, me encantaba como entender la vida mucho más allá de lo que aparentemente era. Y también creo que para mí era importante encontrar paz y felicidad en mi vida, como una cierta plenitud desde chica, porque como no la tenía y vivía con mucha angustia y vivía con muchas demandas del exterior, como muchos de los niños, eh, a mí me llamaba la atención que la mayoría de los adultos que me rodeaban, ya sean mis papás o los maestros de la escuela, no los veía felices, los veía muy infelices, los veía con muchos temas, con mucho conflicto en su vida, resentimientos, como, con muchos obstáculos. Y yo creo que yo desde chiquita lo que me dije fue, independientemente de la vida que tenga, pues porque a lo mejor todas estas personas me están descalificando, me están reprobando de año, me están etiquetando de que yo no soy lo que espera la sociedad de mí, pero yo pienso que de qué te servirá ser tan inteligente si estás como tan triste o tan con tanto vacío o con tanto conflicto interior. Entonces yo creo que yo desde muy chiquita decidí que yo iba a encontrar la manera de, independientemente de lo que vivimos todos, de poder construir como una filosofía dentro de mí que me llevara a buen puerto. Y no la tenían, obviamente, porque no nos las enseñan en la escuela, entonces al principio fue de una manera muy autodidacta y bueno, ya después tomé muchos cursos, certificaciones y estructuré todo y ya armé todo lo que lo tengo, que es la escuela, que es el proceso MMK, que lo tengo hace más de 18 años. Pero me ha encantado estudiar, me ha encantado entender la vida, pero menos desde la estructura y más como desde la rebeldía de los grandes maestros que se han como tratado de salir de todas estas normas y encontrar la libertad a través de, o fuera de la domesticación, ¿no? Pero no te puedo decir que tenga yo como un momento, siento que como desde muy chica viví cosas que me confrontaban a cuestionarme y a como seguirme yo dándome una propia validez a mí, como que desde ahí se ha conducido como mi vida, ¿no? Claro, y claro, desde chicos uno tiene tantas preguntas y uno sigue Mm. como imagen o espejo a los demás, como referentes, y al seguir como referentes a los que tenemos cerca, en esas vidas, como tú dices, de tristeza o de lucha o de conflicto, de sacrificio, todas estas personas son como ejemplos, y uno sigue los ejemplos del adulto, ¿no? Que es el que tiene razón, que es el que lo sabe todo. Y en esas preguntas, qué lindo que tú pudiste encontrar o tener esa rebeldía interna, decir, es muy lindo el ejemplo, pero no me sabe, no hay una coherencia en eso que yo estoy buscando, ¿no? ¿Qué referentes tuviste que pudieron darte un poquito de esa brújula?
hacia esa paz interior o esa felicidad que tú estabas buscando? Pues sin duda una persona muy, muy importante en mi vida fue mi abuela, la mamá de mi mamá. Es una mujer, bueno, fue una mujer, ya murió, americana. Ella fue de las primeras personas que estudiaron en Estados Unidos. Ella estudió filosofía y letras en Stanford. O sea, las primeras mujeres cruzando en una universidad en Estados Unidos en los años 20. Y sus papás eran periodistas en Estados Unidos también. Entonces, tengo ese como lado como de esa vena de ella, que seguramente una influencia muy grande para mí. Y ella, pues, rebelde para su época, porque sí estudia filosofía y letras, manejaba, era muy visionaria, se enamora de un mexicano y se va a vivir a la Ciudad de México. Entonces, yo creo que sus papás en esa época, siendo ella su hija única, no entendían a dónde se había ido a vivir. Ellos eran americanos muy puritanos, muy intelectuales, como muy sólidos en sus valores, como o sea, dos personas como muy sólidas en su construcción humana. Y mi abuela era así también, una mujer como de muchos principios, con mucha integridad, con un gran honor a ella misma, pero con también este otro interés por las humanidades, como feminista, visionaria, progresista, y yo crecí muy cerca de ella. Entonces, creo que ella para mí fue, y hasta el día que murió, un gran ejemplo de admiración en lo que ella se pudo convertir como ser humano, y que tenía también esta suavidad, esta dulzura, esta compasión, esta generosidad. Y es algo que yo siempre le admiré y es algo que yo he tratado de aprender y atribuir también a mí, ¿no? Como cualidades que valoro en un ser humano. Y la integridad también, algo que me encanta. Entonces ella sin duda fue como un gran maestro para mí. Y después, por ejemplo, cuando empecé mucho a estudiar, Gandhi fue un gran, gran, gran maestro. Lo estudié durante años. Estudié todas, obviamente, su historia, su filosofía, todos los escritos que hacía todos los domingos para el periódico. Hay un libro de él que se llama Essential Gandhi que me fascina. Como que siento que para mí Gandhi se volvió alguien que vi como, de ser un ser humano que estaba al principio muy metido en la parte cultural, de estudiar su carrera, de vestirse como los ingleses, de tratar de pertenecer, a encontrar su liberación en su completa autenticidad, como siendo todavía ser humano con sus defectos y virtudes que tenía como todos, pero sí siento que se como que se adueñó de una filosofía de vida. En ese caso, pues para él, el Gita, ¿no? El Bhagavad Gita, el Mahabharata, toda la filosofía Veda, que para él fueron tanta influencia, y desde donde abstrajo también toda la filosofía de no violencia, la alineación a la verdad, ¿no? El Sattva, y todas estas filosofías a través de Gandhi. Yo las estudié. También cuando estudié para ser maestra de yoga y meditación, fue todo lo que a mí me llamó mucho la atención, meterme en toda esa parte como intelectual. Y cuando escribí el libro de Esencia de Líderes, que escribo de 12 líderes humanitarios, obviamente escribí de Gandhi, fue uno de los líderes que elegí. Y cuando mi mamá estaba leyendo el libro me dijo: ¿cómo se nota que Gandhi fue tu maestro y tu consentido durante tantos años? Porque había tanta información que quería poner de él en ese libro, pues, aunque nunca lo conocí, pues ha sido una influencia como muy, muy importante para mí. Claro, wow, qué lindo poder tener como esos norte, ¿no? Con esas Ajá. banderas, como tú dices, la verdad, la integridad, la no violencia, el balance, la paz interior. Veo como que mucho está repitiéndose y resonando esa energía. ¿Y qué Ujú. frase de todo lo que has estudiado para compartir con la comunidad, que muchas personas quizás no leyeron a Gandhi, puedes compartir ahora? ¿Alguna Ujú. frase o algo nutritivo que nos puedas dejar? Ujú. Bueno, él se recargaba mucho en el silencio. Entonces hay una frase de él o una reflexión de él que hace cuando está en medio de toda esta guerra que estaba teniendo con Gran Bretaña para la independización de la India, pero era una guerra que él estaba llevando a cabo desde la no violencia.
pero había momentos que eran como si era una guerra, pero él no iba a pelear dentro de la guerra, pues la guerra la llevaba el contrincante, ¿no? Entonces, yo creo que en ese rango de esos años hubo momentos de mucha desesperación para él, mucha desesperación ante la violencia que estaba viviendo el pueblo, el abuso que estaba viviendo el pueblo en muchas situaciones. Y él, muchas de sus reflexiones, que cuando estaba en esos momentos profundos de profunda tristeza, de profunda desesperación, lo que a él lo volvía a poner en su centro era separarse, ponerse en silencio, y a veces se ponía en silencio hasta 3 o 4 días, o sea, de no hablar, que es un poco lo contrario a lo que hacemos a veces nosotros, ¿no? Que tenemos un problema y estamos repitiéndolo y repitiéndolo y no nos damos cuenta que en esta repetición ahí estamos reforzando. Y utilizar el silencio como recurso es como alejarte de tu narrativa o de la historia, la historia es lo que te tiene aprisionado, y él entendía que saliéndose de esa narrativa, de esa percepción, podía encontrar algo nuevo. Y para las personas que no están familiares con el libro del Bhagavad Gita, es un libro muy cortito que puedes leer en 1 hora y media en función de tiempo, pero en función de entendimiento a lo mejor te lleva toda una vida, como lo ha hecho Gandhi o como lo he leído yo a lo largo de la vida. Pero es un libro muy bonito porque es un momento dado, y tú lo has de conocer, en un momento dado de una extracción del Mahabharata, donde están a punto de salir a la guerra y está Arjuna, que es un soldado, y empieza a tener un diálogo con Krishna, porque él empieza a tener todo este conflicto interior de que tiene que salir a pelear en contra de muchas personas que son a lo mejor hasta familiares, amigos, personas con las que ha crecido, y cómo iba a ser esta lucha desde una integridad. Y de esto se trata este libro. Es como la integridad, la virtud del yoga, que es la virtud de cómo vivir desde la acción, no nada más desde el ser, sino cómo actuar desde esta integridad, y más cuando te toca vivir una lucha, vivir una resolución donde hay aparentemente en fuera de nosotros un antagónico, ¿no? ¿Cómo podemos llevar a cabo esto manteniendo esa integridad como seres humanos? Entonces, él nos recuerda que podemos separarnos, que podemos retirarnos de la narrativa de donde solamente estamos viendo como una visión túnel, y tomar libros, en este caso ancestrales, que están tan cargados de sabiduría. Para él era el Gita, entonces decía, cuando reflexiono después del silencio, unas horas en el Gita, tengo un entendimiento del Gita que me da la respuesta para cómo regresar a algo en donde ya no veía resolución. Entonces creo que esto nos puede apoyar a todos cuando tenemos un tema de divorcio, un tema con un hijo adolescente, un tema con una persona en el trabajo, o en cualquier momento donde sintamos que estamos totalmente enganchados como desde el ego, desde el miedo, desde la defensa, desde ya no sé qué hacer, o desde el cansancio, de sentirnos desgastados. Gandhi nos enseña esto, ¿no? Regresa, ponte en silencio, toma un libro de filosofía ancestral, que están tan cargados de gotas de sabiduría y de caminos para nosotros, porque además los seres humanos, desde el día que aparecimos en este planeta hasta el día que muramos todos nosotros, estamos teniendo los mismos problemas, porque los problemas son problemas de percepción, y hay un camino de nosotros, dentro de nosotros, que se llama la verdad, que es esta alineación a algo más grande que nosotros, una alineación a la conciencia, y desde la conciencia como que nos elevamos por encima de estos problemas y se abren nuevos caminos para nosotros. Entonces, lo que nos enseñan los grandes maestros, cómo regresar a ese lugar, cómo elevar esa mirada y deshacer esos problemas, deshacer esos nudos dentro de nosotros para regresar a la vida bañándola, ¿no? No sé, con un lazo de nuevos conocimientos internos que nos trae simplemente ponernos en otra posición. Interesante que traes algo tan profundo. A mí me encanta la cultura oriental, como Lao Tse también, que habla ¿Ah? de justamente lo mismo, ¿no? Cómo enfrentar esas situaciones tan opuestas de tanta polaridad desde este lugar de la paz o la armonía, ¿no? Desde Ujú. la inteligencia emocional,
con otras herramientas. Y me parece importante porque justamente hacemos lo opuesto. Como sociedad es como deberíamos contagiarnos un poco de esta información en vez de estar constantemente, que es a lo que estamos programados, como dice también tu libro, que estamos programados al ping-pong, ¿no? Como ayer leí una frase, ¿no? De la escucha consciente y que decía, creo que era Brian Tracy, y decía, no estamos entrenados a conversar, ¿sí? O a escuchar para entender. Estamos directamente escuchando para devolver desde mi punto de vista individualista qué es lo que estoy opinando, pero no logro nunca entender al otro y desde este lugar tampoco hay una conversación y no hay un crecimiento. Creo que nos Ujú. pasa eso en todo, en la familia, en el círculo, en el trabajo, en la sociedad, cada uno tiene como su chip de lo aprendido y la estructura y la limitación, y desde ahí como que enseguida lo pone en acción, pero en reacción, más que en acción proactiva. O sea, qué lindo cómo hablaste del silencio, que me parece tan clave, a mí me encanta el silencio, pero en un mundo ahora tan agitado y de tanto ruido y de hiperactividad, creo que se hace como un desafío aún mayor que en una época para nosotros donde, bueno, o como tú, por ejemplo, ahora estás en un ambiente, un contexto que el contexto te puede impactar o positivamente o negativamente, ¿cierto? Sí, totalmente, porque es encontrarle una riqueza a una ruta interior que a veces no sabemos que tiene alimento para nosotros, ¿no? Estamos bajo muchísimos prejuicios heredados, ¿no? La mayoría de ellos, y estamos constantemente reforzando esas ideas, esos prejuicios, esas opiniones, pero no generando nada nuevo en nuestra vida y no reconociendo que todos estos problemas o patrones o maneras de conducirnos en la vida, pues como que nosotros somos el efecto y simplemente, más bien la causa y afuera de nosotros vemos el efecto de algo de nosotros, pero como ya lo vemos puesto allá afuera, el conflicto, el enojo, el defecto, ya no nos damos cuenta cómo eso nos pertenece o de qué manera nosotros estamos siendo generadores de esto. Entonces creo que sí, el silencio ahí hace que la causa original, que es toda esa conversación interna, podamos verla, soltarla, elegir, ¿no? Que la elección es la gota de la conciencia, ¿no? Cuando podemos ya elegir quién quiero ser frente a esta situación, cómo quiero relacionarme con esto, desde qué manera me puedo desenvolver frente a esto que estoy viviendo, dónde puedo darle amor a esta situación, dónde puedo yo pedir perdón, dónde puedo ser más humilde frente a esta situación. Y a veces cuando empezamos a trabajar esto, a lo mejor lo podemos vivir como una resignación o como, no, toca opinar o toca conducirte, o a lo mejor tenemos esta idea de que si reaccionamos podemos manipular o controlar las situaciones. Y este otro camino tiene que ver mucho más con soltar, tiene que ver con soltar, con un poco lo que nos enseña Lao Tse, que mencionabas, ¿no? Que tiene, ¿no? Esta filosofía del Tao, que es ponerte en armonía con el entorno, este principio de ceder el paso. Y al ceder el paso, ver que te va dejando la vida, ¿no? Como madeja de regalos cuando tú hiciste a un lado. Pero eso es una forma tan opuesta para el ego de cómo vivir cuando él te dice controla, manipula, reacciona, defiéndete, pero ese camino que por lo menos yo ya lo viví, nos tiene totalmente cansados y en una vida bastante aburrida porque pues tú no te das cuenta como tú estás generando las mismas situaciones una y otra vez. Y desde el otro camino, la vida se vuelve mucho más nutritiva, espontánea, divertida, fácil, y aunque la vida va a tener siempre sus retos o sus situaciones que vengan en el exterior, ya no nos sentimos que tenemos que defenderlos. Es más, ni siquiera tenemos que sentir que tenemos que afrontar nada o enfrentarnos a nada. Es como es una posición de recibo la vida, porque de todas maneras la vida no me está preguntando si me gusta o no me gusta, eso ya está de más. Aparece la vida, la recibo y en ese recibimiento hay una transformación. Uy, qué interesante. Justo te iba a preguntar algo sobre ese tema, que es en las circunstancias de conflicto o de polaridad, donde estamos acostumbrados
a ser espejo de esta misma confrontación, creyendo, inconsciente, ¿no? Creyendo que así se resuelve, o con el pensamiento, ¿no? Creyendo que pensándolo hago algo al respecto y en realidad es un desgaste de energía muy grande. Y en esta energía estamos desgastando también o dándole a eso mucho poder. Y quería preguntarte para que nos compartas justamente esta información de, hay, creo, en mi punto de vista, hay como una confusión de lo que es el poder. Hay una fuerza y hay un poder. Y está el ego también ahí en el medio. Y creo que cuando hablamos de poder interior, hay muchas personas que creen que el poder tiene que ver con hacer fuerza, con empujar, con ir contra de. Y en realidad hay otra información mucho más fuerte, ¿no? Ujú. Sí, claro, vivir desde la fuerza tiene que ser como vivir desde la reactividad. Y es el que vive desde la fuerza, está luchando, como bien dices, siempre contra algo, pero cuando luchas te estás desgastando, te estás quedando sin energía, porque estás golpeando contra algo y eso te está mermando. Cuando vives desde el poder es como la ley de gravedad. Está haciendo su trabajo de una manera elegante, silenciosa, pero nos tiene a todos en orden, pegados al planeta, ordenados en esta condición humana y planetaria que tenemos. Igual es el poder en nosotros. Entonces, o nos alineamos al poder y desde el poder todo se organiza, se porque el universo nos está organizando todo el tiempo, hay un orden más profundo de nuestra percepción. Entonces, lo que tú puedes percibir como un pleito o un conflicto, en el fondo, ese pleito o conflicto está ordenando algo. Entonces, o lo calificas desde lo que yo creo estar viendo, o en el fondo, ese pleito, ese conflicto es necesario para el despertar de alguna de las personas o de ambas, o para que se ordenen. O sea, hay un baile sucediendo en lo que aparentemente es negativo para que algo nuevo surja para las dos personas. Entonces, cuando estamos en la vida, como bien dices, se nos ha inculcado como que las relaciones humanas o nuestra vida estaría en bienestar si estamos como en amor, en armonía, en comunicación perfecta con todos los seres alrededor de nosotros. Pero ahí esa no es el propósito de la condición humana, porque ahí no habría mucho aprendizaje, porque no nos estamos viendo. Mucho de cómo aprendemos los seres humanos es a través del conflicto, a través de las diferencias de opiniones, a través del enojo de otros. Y cómo nosotros nos relacionamos con eso habla de nuestro propio despertar o de estar dormidos. Entonces, desde la fuerza, muchas veces lo que queremos es forzar a que otros nos quieran, nos acepten, a que nos perdonen o que nos quieran o que quieran estar cerca de nosotros o que no que nos pinten el cuerno o que los hijos se porten perfecto o que tengan una relación perfecta con la mamá, con el hermano, con el hijo. Pero esa no es la perfección. Ese es el control desde el ego. Si nosotros nos prestamos a vivir todos los roles para el despertar de todos, también nosotros nos permitimos ser a veces el malo de la historia, el egoísta contra el que la mamá o el hermano o el vecino tiene un conflicto y estar bien con eso, porque nos toca jugar todos los roles y tú estar en paz con la persona que tú te sabes ser. O sea, eso no quiere decir que tú no pidas una disculpa o que no tengas compasión por el otro, pero si para el otro ya no es funcional la relación contigo, dejarlo ir, porque en el fondo tú estás teniendo que jugar ese rol y se está ordenando algo para los dos. Y eso es vivir desde el poder. Vivir desde el poder es, yo quiero lo que tú quieras, porque yo te adoro por default, te bendigo por default, veo más allá de tu comportamiento, toco tu inocencia y en este momento a mí me toca jugar este rol para ti. Y estoy bien con eso, aunque ese rol sea que yo pensaría que a lo mejor te quiero seguir teniendo como novio o como amiga, pero si a ti ya no te funciona, yo quiero lo que tú quieras. Y en ese rol y en esa posición que tú estás proyectando algo de ti en mí, yo poder estar a gusto con eso, porque si no estaría desde la fuerza forzando y la verdad solamente respondiendo o reaccionando desde necesidades creadas mías de que creo que necesito tu amor. Y en realidad tu amor lo tengo. O sea, lo que ahorita también, porque nadie me va a dejar de querer, eso es imposible. Nadie en la vida te deja de querer. Pero cuando interviene el ego, a veces se nos olvida que queremos a las personas porque
nos metemos en cuentos, pero entonces en el fondo sabes que todos nos vamos a querer, que todo al final, cuando soltemos el ego y muramos, todo va a acabar en el amor y en la paz. Podemos estar abiertos a jugar como pues estas modalidades de tener un cuerpo humano y que nos usemos unos a otros para despertar, no para sentir que tenemos que cumplir necesidades que ni siquiera son reales unos de otros, ¿no? Claro, ahí dijiste tantas cosas, no me quiero que se me escapen, pero una tan interesante que dijiste, creo que ahí es donde está el juego o esta interacción del soltar que decías. Me gustó porque lo Mm, dijiste de otra forma y me gusta mucho escuchar todos los puntos de vista porque es como, ok, esto también tiene sentido de cuando dijiste estar a gusto con el conflicto o con el rol de mala, como el otro me ve, ¿no? Que yo creo que ujú. no soy, pero el otro me ve en este juego, es Sí. decir, estar a gusto con eso es, ok, soltar que el otro me está viendo desde ese lugar y algo tiene que aprender el otro, no soy responsable del otro, sino de lo que estoy haciendo yo, ¿cierto? Es como, qué interesante eso. Ujú. Sí, y como dice Byron Katie, ¿no? El primer acto de guerra es la defensa, no el ataque. Y eso es muy cierto. Ah, mira, Cuando alguien crees que te ataca, podrías ver eso más como un llamado de amor y mucho más de él a sí mismo. Y si tú no te enganchas, si tú estás bien con eso, quiere decir que tú no tienes nada que trabajar ahí. Estás bien con que la otra persona esté en conflicto contigo y simplemente pones límites desde el amor y le puedes decir con mucho amor, mira, como tú te estás comportando a mí ahorita no me funciona y te puedes retirar, no es que te tienes que quedar ahí, en donde esté el otro en ese momento en su inconsciencia, pero sí desde un lugar donde tú te vas con un corazón en paz también con esa otra persona y sabiendo que desde su estado de conciencia eso es lo que esa persona está dando. Y tú también reconocer que nosotros también hacemos eso con otros, cuando creemos que tenemos la razón de, bueno, pero yo sí estoy bien de que me enojé con no sé quién y de que me enojé con no sé quién, pues yo también estoy en un punto de inconsciencia y estoy trabajando en eso y el otro se está poniendo de alguna manera en esa posición para que yo vea algo de mí, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor estás viviendo con una pareja y él tuvo una infidelidad. Y a lo mejor tú estás sintiéndote con victimización y en enojo y en frustración y en tristeza y no lo superas y no lo perdonas. Pero, ¿qué tal si a nivel más profundo esta persona se prestó a tener esa infidelidad para que algo más profundo en ti se pudiera ordenar? O sea, como que todas las cosas tienen capas y a lo mejor si yo no tengo esta necesidad de tener la razón, de verme en este rol de pobre de mí y otra vez me fuiste infiel y desvalorizarme ante los actos de otros, podría decir, bueno, si me estoy enganchando así, si está apareciendo una persona así, ¿dónde está mi resonancia? ¿De dónde estoy yo generando este tipo de relaciones? Un poco, a lo mejor explorar creencias como no soy suficiente o no merezco o equivocarse es malo, o por lo menos cuando él hace esto, yo me meto en este cuento de que lo puedo hacer sentir culpable y entonces lo puedo manipular. O sea, ¿cómo me funciona a mí esta situación? ¿O desde dónde me estoy enganchando? ¿O desde qué creencias estoy metida en esta como espejo con esta otra persona? Y eso nos da un alimento a nosotros para conocernos en vez de simplemente decir yo soy a la pobre que siempre le pintan el cuerno, ¿no? Entonces, si algo se está repitiendo, ¿no?, en tu vida de manera constante, es como, velo como que te están haciendo un favor, no como que te están atacando con la vida, ¿no? sí. Mientras hablabas, lo que pensaba es cómo resistimos a emociones negativas. No queremos que nos toque, ¿no? No queremos que nos Ah, pase, tratamos de evadirlas, negarlas, es como que queremos esa paz y veo mucho esto que acabas de repetir hace un rato, queremos estar en Om, en esta sensación de paz absoluta y en el medio de una ciudad donde pasa de todo y donde el espíritu está evolucionando también trayéndonos muchas experiencias, como bien dijiste, la vida te trae de todo un poco, ¿no? Como una gran ensalada, tenemos absolutamente todos los ingredientes y de nos todo, y nadie toca. estamos exentos a esto. Claro, y qué interesante esa mirada de, bueno, a ver qué parte me toca a mí en esto de que tengo que aprender en vez de caer siempre en o negar algo, porque quiero que todo sea perfecto, Ujú. am, y de alguna forma caer en víctima también, que nos conviene para validar.
y ponerle la responsabilidad al otro de todo, que ahí otra vez volvemos al tema del poder, nos desligamos de ese mismo poder que buscamos. Qué Ujú. incoherencia, ¿no? Sí, 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 sí. Como justo quiero vivir en poder, pero te otorgo todo el poder a ti cuando creo que necesito que tú pienses, hagas o digas algo en función de que yo esté bien. Pero si rompemos esa como mancuerna que hay ahí de, a ver, no, tú haz, piensa y di todo lo que tú quieras a lo largo de tu vida. Y yo frente a eso veo si me acomoda o si no me acomoda, porque ahí está mi poder. O sea, ahí hay libertad total, porque me doy cuenta que si tú estás actuando de una manera que para mí es funcional, qué lindo y estamos juntos, estamos compartiendo. Pero si en un momento dado no, y no me es funcional tu comportamiento o no te es funcional el mío, también podemos partir caminos y dándonos bendiciones, porque no dependemos unos de otros para ser libres, pero sí creemos que dependemos con todos estos condicionamientos sociales, ¿no? Con todas las expectativas y conceptos que les ponemos a los seres humanos, ¿no? Ahora como eres mi hijo, ahora como eres mi esposa, ahora como eres mi mamá, ahora como eres mi pareja o mi amante o mi mejor amiga, entonces ahí te van todos estos conceptos y expectativas que ahora creo necesitar de ti para yo estar bien. Es como que ir deshaciendo todo eso para romper esos conceptos y ver a todos los seres humanos en el planeta como humanos libres y nosotros también libres frente a ellos. Y entonces estamos como en relaciones muchísimo más auténticas que en las otras que ya hemos probado, tratar de meter a a personas en cajas, de controlarlos y pues ya nos dimos cuenta que por más de que suena muy bonito, pues en realidad no funciona. Exactamente, qué bien lo dijiste. No funciona, tenemos que empezar a cambiar todos esos modelos y patrones que vamos repitiendo siempre, porque la humanidad sigue repitiendo siempre lo mismo. Y Así es. Y luego la gente dice, bueno, pero entonces no entiendo esto, entonces ya que cada quien haga lo que quiera y que no haya infraestructura y que el niño haga lo que quiera. Y es que lo que yo les digo es que de todas maneras lo están haciendo. O sea, tú crees que tú estás controlando a la humanidad, tú crees que tú estás controlando a tus hijos, controlando a tu pareja. O si tú crees que estás controlando, las personas están haciendo cosas escondidas o están haciendo, porque todo el mundo va a hacer lo que viene a hacer a este planeta. Entonces entonces, date cuenta que si tu hijo está apareciendo de una manera amorosa contigo o una pareja está apareciendo, no es porque tú les estás dejando ser así o no ser así. Es porque ellos tienen las ganas de darte eso. ¿Y por qué quisieras que alguien te dé algo a la fuerza cuando te lo pueden dar de una manera honesta si es que te lo quieren dar? Y si no, la buena noticia es que no lo necesitas. No necesitas vivir desgastado para que tu hijo se comporte como un robot. Permite que tu hijo sea como sea, porque de todas maneras va a ser así, o con tu permiso o sin tu permiso. Es mejor ponte en una posición donde realmente, como decías tú hace rato, puedas ser curioso frente al hijo, lo puedas escuchar, puedas ser un pilar para él y conozcas a tu hijo con sus talentos, su genialidad, sus defectos, sus puntos ciegos, pero no ese hijo que lo tienes bajo un concepto, sino el ser humano que está sentado frente a ti. Y confiar mucho más en la humanidad, pero no confiar porque tú estás dirigiendo la orquesta de la humanidad, sino porque la humanidad es una humanidad bonita, pero es una humanidad que viene también a experimentar su vida y no a complacer tus expectativas, ¿no? Ay, qué risa. Sí, la verdad que hay que verlo con risa, porque Ajá. creo que es la forma como para desestructurarnos un poco de todo eso, ¿no? De ese sufrimiento, que es la otra pregunta que te iba a hacer. Vivimos con este sufrimiento y nos enganchamos en el sufrimiento. En uno de tus libros hablaba, a ver dónde tenía la frase que lo habías puesto por aquí, bueno, ahí no lo encuentro, lo había notado, que habías puesto una frase como que vivimos encerrados en ese sufrimiento como adictos al sufrimiento. ¿Qué nos pasa Ujú. como humanos que en vez de elegir un poco soltar y, como dijiste, ser espontáneos con la vida y recibir y mirarlo desde otro lugar, por qué vamos directamente en la defensiva y por qué estamos siempre con este sufrimiento encima? ¿Por qué cargamos esa mochila? Pues porque así nos han enseñado y lo hemos tomado como un atributo, como un valor, ¿no? La madre sacrificada, el que sufre consigue algo, paga penitencia, se le desmeditan de sus pecados al sufrido. Mm. eh,
como que hay mucho valor a nivel histórico y también en el inconsciente colectivo de que hay una ganancia a través del sufrimiento. Y de hecho hace poco, no sé, una chica que está estudiando conmigo en la escuela me dijo que se metió a ver mis redes y a leer y que le dijo, es que al principio me decía, no entendía nada. Yo decía, pues está padre lo de Alejandra Llamas, pero debe ser como un alien, porque nadie vive así en el mundo. La realidad del mundo es que uno sufre, la pasa mal, la humanidad viene a luchar, a sacrificarse, a esforzarse, y lo tenemos tan engranado que creemos que la vida que no está apegada a la mejor a eso es una vida así, como de un extraterrestre o de alguien que no está con los pies en la tierra o que no está pagando como su derecho de piso de estar aquí. Entonces, ojo con todos los mensajes que has recibido desde la cultura, la religión, tu familia, tus padres, porque ahí hay mucho atributo al, pues, también a vivir con culpas, ¿no? Inclusive lo vimos en la iglesia, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y ahí no puede ver más que flagelación, desmeritación, sumisión ante nosotros, otros y el mundo. Y eso para nada tiene que ver con la palabra de Jesús. Uy, totalmente. Qué interesante eso que dijiste para todos los oyentes, que el sufrimiento le creemos que tiene una ganancia. ¿Qué ganancia le estamos, qué valor le estamos colocando a eso, creyendo que vamos a ser más buenos o nos van a perdonar o estamos sumando puntos por ese sacrificio, ¿no? Digo, casi que si no sufrimos, sí, como darnos hasta como un merecimiento de vivir. Bueno, sufro tantito y luego me toca un premio, ¿no? Como la gente que dice, no, y cuando están de vacaciones mucho tiempo y dicen, no, 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 ya me toca regresar, como a pagar la vacación, pero a pagarla con estrés, sufrimiento, lucha, como no estamos acostumbrados a vivir satisfechos, plenos, tranquilos. Es verdad eso, es muy cierto lo que dijiste. No Ujú. estamos acostumbrados a darnos. Sí, hemos normalizado la angustia, la depresión, el estrés, la crítica, el cansancio. Eso lo vemos como normal, cuando lo normal es vivir tranquilos, plácidos, disfrutando, cantando, cocinando, compartiendo, generosos. Eso es lo normal. Pero en este mundo tan egoico, hemos normalizado lo opuesto. Entonces ya no sabemos para dónde jalar como seres humanos, porque nuestro llamado interior es a vivir, es un llamado a la vida. Y vivir tiene que ver con presencia, con paciencia, con bienestar, con entendimiento, con conexión, porque lo otro nos desconecta completamente. Totalmente, vivimos desconectados y Ujú. más conectados con los dispositivos y con todo lo que hay que incluso nos distrae aún más, ¿no? Uno tiene que ser como el regulador, ahora tenemos que aprender a regularnos en todo lo que es muy lindo porque hay mucha información, pero ¿qué información estamos escuchando que entra al corazón y también nos influencia muchísimo en todas nuestras creencias y todo lo que estamos haciendo, esos patrones mismos que tenemos? Así es. Y Ujú. quiero preguntar sobre Byron Katie, que también la mencionas bastante en tu libro, sobre estas 4 preguntas. Bueno, Byron Katie es una mujer que, para los que no la conozcan, ella como a los 38 años tuvo una depresión muy profunda y terminó en un centro como de rehabilitación alimenticia, porque era lo que le pagaba el seguro, pero ella estaba metida en una conversación interna de tanta desvalorización que ella ya no quería ni dormir en una cama, porque sentía que no merecía, que no era importante, estaba totalmente metida en una narrativa oscura, sí, como desconectada, lo que decíamos hace rato, cuando ya llegas como al extremo de ya ni siquiera poder apreciar vivir. Ella estaba casada y tenía 3 hijos en ese momento, y en todo el tiempo del encierro, en este tiempo del silencio que hablábamos en un inicio, para ella aparecen en este silencio estas 4 preguntas. Cuando ella tiene todo el tiempo para observar sus pensamientos, observaba que venía un pensamiento y ella lo cuestionaba con, ¿es verdad este pensamiento? Y como llevaba tantos años escuchando ese pensamiento,
la respuesta ella nos dice que es sí o no, pero ella automáticamente le venía un sí, porque no podía ver cómo la mayoría de sus pensamientos para ella sí eran verdad. Entonces hace esta segunda pregunta, pero ¿es absolutamente cierto esto? Y para que sea absoluto tiene que ser todo el tiempo, en todo momento, no puede ser tu punto de vista, tiene que ser un hecho. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un pensamiento como mi papá es un egoísta, a lo mejor tú lo has creído tantos años que si alguien te pregunta, ¿pero es verdad? Sí, claro. Y se te vienen 1000 ejemplos en la mente de cómo tu papá es un egoísta. Pero en la segunda pregunta que nos hace que es, pero es absolutamente cierto, tu papá tendría que ser egoísta todo el tiempo, en todo momento, cuando está dormido, cuando está en la regadera, nunca a tener un acto de generosidad con nadie ni con nada. Es más, como hasta dejar de ser humano, porque tendría que ser un robot egoísta programado todo el tiempo. Y nadie es nada todo el tiempo, o sea, todos somos de todo y a veces tenemos un tipo de comportamiento que ante los ojos de otros es calificado como egoísta, pero a lo mejor ante los ojos de una tercera persona es, pues a mí eso no me parece egoísta, a mí eso me parece legítimo, y a lo mejor otra persona te dice, pues sí, a mí no me parece legítimo, pero me parece inconsciente, y a lo mejor otra persona te dice, pues a mí no me parece ni inconsciente, me parece algo que hace como una repetición de lo que hizo su papá. Entonces, van a haber tantos calificativos de nuestros pensamientos que ya hemos tomado como fijos, como personas en el mundo. Entonces, esta segunda pregunta es genial porque ningún pensamiento es absolutamente cierto, ninguno. Todo tiene que ver con algo que llevas años creyendo que es verdad. Uh-huh. Entonces, la tercera pregunta que nos hace y que le aparece a ella en este momento es, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo eres contigo? ¿Cómo eres con otros cuando crees que este pensamiento es verdad? Entonces te das cuenta que el pensamiento te crea un mundo, te crea una percepción, te crea un estado emocional, te crea una reactividad, te crea una caja frente al otro de cómo lo ves o cómo te ves a ti mismo. O sea, los pensamientos no son inocentes. Abren todo un panorama para nosotros que genera un escenario que no es la realidad. Entonces, ahí empiezas a hacer mucha introspección. Bueno, ¿cómo he sido con este pensamiento, por ejemplo, con mi papá? Pues me he dado cuenta que no he sido buena onda con él, que justifico yo no ser generosa con él porque pienso que él es egoísta y que no se merece que yo le dé o que yo esté con él. No he sido generosa tampoco en conocer otras áreas de él porque tantos años lo he metido en esta caja. O no he tenido tampoco curiosidad de ver desde dónde viene o sea, su comportamiento. Entonces, a lo mejor me he perdido partes de la vida de mi papá y entender más de dónde está actuando, porque me lo he tomado completamente personal. Entonces, esa pregunta me encanta porque te abre mucha retroalimentación. Y la última es, ¿quién serías si ya no pudieras pensar o creer esto? Y esta pregunta es sensacional porque yo en tantos años que llevo aplicando este método y conmigo, fuera del pensamiento, normalmente contestas, estaría en paz, ya no me importaría, sería feliz, pondría mi atención en otra cosa, estaría libre, estaría creando otras cosas, estaría pudiendo reconstruir mi relación con esa persona. Es como que sin el pensamiento hay tantas posibilidades, pero lo que no hacemos como seres humanos es cuestionar nuestros pensamientos, sino irlos reforzando. Entonces, estas 4 preguntas me parecen pues una belleza para que te acompañen como diálogo interno a lo largo de tu vida. Y luego más adelante también Byron Katie nos invita a que aprendemos a darle vuelta a los pensamientos originales. Por ejemplo, un pensamiento como mi papá es un egoísta, lo puedo cambiar hacia mí, como yo a veces también me comporto egoísta. Entonces, ver que yo también a veces soy egoísta y cuándo es eso y con quién, para ver que esto que veo en mi papá, que pienso que yo soy el alma de las bondades, a lo mejor hay áreas de oportunidad para mí de ver donde yo soy egoísta también con él, pero también a lo mejor en otras áreas de mi vida. Otra vuelta es mis pensamientos, dicen que mi papá es un egoísta y te das cuenta que son estos pensamientos que te has repetido y repetido, pero que no necesariamente son la verdad. O también tenemos otra vuelta como otros dicen que mi papá es un egoísta y me doy cuenta como entre mi comunidad o mi tribu y yo ya nos hemos metido en esa historia de
sí es que el egoísta de mi papá y es lo que estamos repitiendo y repitiendo, ¿no? Y muy a la par de esa vuelta es yo le digo a otros que mi papá es un egoísta y puedo reconocer desde cuándo traigo este cuento de ya no ver a mi papá en una generosidad de percepción, mucho más de las de la curiosidad, y verlo nada más a través de la miopía de un pensamiento, ¿no? Wow, qué gran ejercicio. Creo que les damos la tarea a todos los Ajá. oyentes para empezar a hacer esta práctica y escuchen este podcast unas cuantas veces porque hay mucha información para poder digerir. Realmente nos diste tantos tesoros para poder hacer como un coaching a nosotros mismos, ¿no? De empezar con un Ujú. diario de reflexiones, a escribir toda esta información y ver cómo nos aplica a la vida. Creo que es momento, todos, como dijiste en tu libro y como dices siempre, de despertar. Y lo toca a cada uno. Y cada uno elige si quiere despertar o seguir dormido en ese mismo patrón, en esa misma historia, en esa misma queja, en ese mismo cuento. Así que creo que eso es muy lindo. Para finalizar, me encantaría que nos cuentes qué huellas estás dejando tú en este mundo. Ujú. Bueno, pues no sé qué huellas estaré dejando, seguramente una huella ecológica seguro que podría trabajar en ella, como todos los seres humanos, ¿no? Con todo lo que vamos dejando también porque no nada más es lo que vamos dejando de amor y esto, pero también hacernos conscientes de lo que dejamos a nivel material y a nivel, eh, no sé, desgaste de lo que implica que cada uno de nosotros transitemos por el planeta por todos los años que lo hacemos, ¿no? Entonces yo creo que ahí tengo área de oportunidad de dejar una huella al planeta de menos desgaste. Creo que ahí siempre me cuestiono esto, ¿no? Desde cómo consumimos, cada cuánto reponemos nuestros aparatos eléctricos, cómo estamos consumiendo ropa, cuánto, si usamos bicicleta o si usamos el coche. Entonces, ahí me fui a esta área de la huella, pero también creo que es una huella que estamos dejando en el mundo y creo que en eso yo tengo área de oportunidad de seguir trabajando en eso. Y la otra huella que quiero dejar o que dejo es que sí podemos ser más felices a veces de lo que pensamos o de lo que creemos. Entonces es como que dejarle esta semillita a las personas de hay mucha más información en nosotros para salir de situaciones de las que muchas veces creemos. Muchísimas gracias, Alejandra. La verdad que es un gusto enorme poder compartir contigo este episodio lleno de información para todos los oyentes, muy nutritivo, y te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros en Dejando Huellas. Ay, pues para mí fue de verdad un gusto, María Laura, platicar contigo hoy. Te mando un abrazo con mucho amor. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Es un gusto recibirte en nuestra casa Dejando Huellas y espero que este episodio haya aportado a tu vida. Si quieres me puedes dejar un mensaje o un comentario qué has aprendido o qué te ha impactado en la temática que hemos compartido el día de hoy. Me encanta leerte, contestaré todos tus comentarios y te agradezco votar por Dejando Huellas o incluso calificarnos en Spotify o Apple iTunes y en todas las demás plataformas que tú estés escuchando este audio, este podcast. Un abrazo enorme para ti. Gracias siempre por tu apoyo. Seguimos trabajando en crear una humanidad con conciencia y conectados desde la coherencia del corazón. Abrazos.